¿Qué sucede cuando la mujer a la que llamas mamá te encierra en una bodega oscura? Solo para que veas cómo tu esposo se casa con otra mujer. Antes de sumergirnos en la historia, por favor, escribe en un comentario desde dónde y a qué hora estás leyendo esto. Quién sabe, tal vez con un simple comentario, alguien que está pasando exactamente por lo mismo que tú encuentre esta historia. Una persona silenciosa que solo soporta, con la esperanza de que algún día alguien comprenda el dolor que ha guardado en su interior durante tanto tiempo. Porque esta historia no es solo sobre una mujer encerrada en un almacén. Es la historia de una mujer que primero fue aprisionada por el miedo, la vergüenza y un amor mal entendido. Mucho antes de que las personas a las que creía su familia le pusieran el candado. En el pueblo de San Martín de las Flores, la familia Vargas era conocida por ser gente tranquila pero decente. No eran ricos, pero nunca se doblegaron ante nadie. Aquí creció María Vargas, a quien sus seres queridos llamaban Mari. Era hija de Alejandro, un antiguo maestro de escuela, y de Verónica, una trabajadora vendedora del mercado. Desde pequeña, Mari se acostumbró a despertar antes del amanecer. Mientras las otras niñas jugaban en la calle, ella ayudaba a acomodar las verduras, doblaba hojas de periódico viejo para envolver el pescado y cuidaba de sus hermanos pequeños en el mercado. Mari, hijita, nunca te avergüences de nuestro trabajo, le decía a menudo Verónica, mientras se secaba el sudor de la frente. Es mejor cansarse de forma honrada que enriquecerse explotando a otros. En aquel entonces, Mari solo sonreía. Su rostro era amable, pero en sus ojos residía una gran fuerza. No era conflictiva, no respondía mal, pero si veía que maltrataban a alguien en el mercado, era la primera en acercarse a ayudar. Una vez, un niño perdió el cambio que le dieron en uno de los puestos. El niño ni siquiera había abierto la boca cuando Mari ya había sacado unas monedas de su propio monedero. ¿Por qué se lo diste?, le preguntó su hermano mayor, Carlos, quien en ese entonces era universitario y a menudo volvía a casa para ayudar a la familia. Porque estaba llorando, hermano. Quizás su mamá lo habría regañado, respondió Mari. Carlos la miró y sonrió. Sabes, Mari, eres una buena persona, pero no olvides que no todo el mundo cuidará de tu corazón si ven que eres tan compasiva. En ese momento, Mari no entendió del todo lo que su hermano quería decir. Para ella, el mundo era simple. Si eres bueno con la gente, ellos serán buenos contigo. Al menos, así veía el mundo entonces. Con el paso de los años, poco a poco se le hizo evidente que hay personas a las que la amabilidad no satisface. Hay quienes, si ven que perdonas, solo te pisotean aún más fuerte. Cuando Alejandro murió de una enfermedad del corazón, Mari apenas tenía 16 años. De repente, Carlos se convirtió en el pilar de la familia. Además de estudiar, trabajaba, ingresó al servicio público y, con los años, se convirtió en regidor del ayuntamiento, hasta que finalmente fue elegido alcalde de San Martín de las Flores. No era perfecto, pero la gente lo quería porque sabía escucharlos. A pesar de ser alcalde, su relación con Mari no cambió en absoluto. Cada vez que visitaba la vieja casa familiar, siempre le llevaba su postre favorito, el pastel de 3 leches de la panadería de la esquina. Eres el alcalde, hermano, y todavía compras el pastel en la panadería de la esquina, bromeó Mari una vez. Claro, el pastel de 3 leches no puede faltar en la familia Vargas. Es una tradición. En esos momentos, Mari se sentía segura. Tenía un hermano en quien apoyarse. Tenía una madre que, pasara lo que pasara, estaba dispuesta a abrazarla. Pero entonces, David Montemayor entró en su vida, y su mundo cambió de dirección. Mari conoció a David en un evento de caridad en San Martín. La familia Montemayor era famosa por sus enormes negocios, sus propiedades, su empresa de transportes y sus lujosos hoteles boutique. David era el único hijo de doña Beatriz, la matriarca de la hacienda Montemayor. Doña Beatriz era una mujer que siempre lucía joyas costosas, y tenía una mirada que parecía medir el valor de las personas de la cabeza a los pies. Ese día, David representaba a su empresa en la entrega de donaciones para los estudiantes locales. Mari estaba sentada en silencio en la mesa de registro, organizando los nombres de los estudiantes beneficiados. Cuando David notó lo ocupada que estaba, se le acercó. Señorita, desde que llegué, no la he visto descansar. ¿No está cansada? Mari levantó la vista, un poco avergonzada. Estoy acostumbrada. Es mucho más difícil cargar costales de papas en el mercado. David se rió. No fue una risa burlona, le pareció genuinamente divertido. Soy David. Mari. María, repitió David, como si saboreara el nombre. Un bonito nombre. Ahí comenzó todo. En los meses siguientes, David regresó a menudo a San Martín, incluso cuando no tenía asuntos oficiales por allí. A veces traía libros para los niños.
A veces decía que solo quería probar el café de olla del mercado. Pero Mary sabía que ella era la verdadera razón. No estaba acostumbrada a que un hombre como David la cortejara. Era guapo, educado, olía bien y conducía un coche que valía más que toda la fila de puestos del mercado juntos. «Yo no pertenezco a tu mundo», le dijo Mary una noche, mientras estaban sentados frente al antiguo palacio municipal. «¿Por qué?», preguntó David. «Porque solo soy una chica sencilla. No tengo nada de qué presumir». David tomó su mano. «Te quiero a ti, Mary. No necesito una mujer que presuma de su apellido. Quiero una mujer que sepa amar sin esperar nada a cambio». En ese momento, Mary le creyó. Le creyó con todo su corazón. Pero doña Beatriz no. Mary sintió la mirada helada de la madre de David desde su primer encuentro. En la sala de la hacienda Montemayor, doña Beatriz estaba sentada como una reina en su trono. El aire olía a un perfume caro, el candelabro de cristal brillaba y hasta el suelo parecía uno que no debía pisarse con zapatos que venían del mercado. «Así que tú eres María», dijo doña Beatriz, bajando lentamente su taza de té. «He oído que eres hija de una vendedora del mercado». «Sí, señora», respondió Mary respetuosamente. «Pero mi padre era maestro». «Entiendo», repitió Beatriz con énfasis. Mary se sintió avergonzada, pero no dijo nada. David le apretó la mano por debajo de la mesa. «Mamá, amo a Mary», dijo David. Doña Beatriz miró a su hijo como si hubiera escuchado un insulto. «Amor, David. El amor no es suficiente para mantener una familia, un negocio y una reputación. No eres un hombre cualquiera como para elegir a alguien de la multitud». Esa noche, Mary regresó a casa con el corazón apesadumbrado. En el autobús local, estuvo en silencio todo el camino, mientras David le pedía disculpas una y otra vez. «No te preocupes por mi madre», dijo. «Aprenderá a quererche». Pero doña Beatriz nunca aprendió a querer a Mary. Aprendió a destrozarla lentamente, poco a poco, de manera que David no lo viera, o si lo veía, una sola mirada materna era suficiente para que el hombre guardara silencio. David y Mary se casaron en una sencilla iglesia de San Martín. La ceremonia no fue lujosa, pero estuvo llena de lágrimas y esperanza. Carlos acompañó a Mary al altar, y antes de entregar la mano de su hermana a David, miró fijamente a los ojos del hombre. «Cuídala», dijo Carlos. «No merece que la lastimen». David asintió. «La amo, señor alcalde». «Lo prometo». El primer año de su matrimonio, todo estuvo bien. Aunque doña Beatriz no aceptaba completamente a Mary, hubo momentos en los que fueron felices con David. Rentaron una pequeña casa cerca del pueblo. Mary cocinaba todas las noches y a menudo soñaban con la familia que tendrían. Pero cuando doña Beatriz se enfermó y obligó a David a que se mudaran de regreso a la hacienda, ahí comenzó el derrumbe. «Solo es temporal, Mary», dijo David entonces. «Mi madre solo necesita compañía». Mary aceptó. Pensó que era una oportunidad para acercarse a su suegra, pero tan pronto como entró en la hacienda, fue como llegar a una casa con paredes hermosas pero sin calidez. Por las mañanas, doña Beatriz dictaba lo que Mary debía ponerse. «No te pongas ese vestido, pareces una sirvienta perdida». Durante las cenas, si había invitados, siempre presentaba a Mary como la esposa de David, del campo, y decía la palabra campo con un tono como si fuera algo sucio. Una noche, después de una cena, Mary estaba recogiendo los platos cuando Juana, la cocinera de la hacienda, se le acercó. Juana era una mujer delgada y silenciosa, cuyos ojos ya estaban acostumbrados a observar los secretos de los ricos. «Señora Mary, yo lo haré», dijo en voz baja. «No te preocupes, Juana, te ayudo», la patrona podría enojarse. Mary sonrió con amargura. Encontrará una razón para enojarse aunque no ayude. Lázaro, el viejo chofer de la familia, también escuchó esto. Sacudió la cabeza mientras llevaba una charola llena de copas. «Usted es una buena persona, señora. Solo espero que la gente no se aproveche de eso». Mary lo miró. Las palabras de Lázaro eran casi las mismas que Carlos le había dicho en su infancia. Fue entonces cuando sintió por primera vez que tal vez algo no estaba bien. Tal vez la simple tolerancia no era lo mismo que el amor. Mientras tanto, David fue cambiando lentamente. Si antes llegaba a casa con flores, ahora a menudo llegaba tarde y olía a vino o tequila. Si antes la defendía de su madre, ahora solo decía: «Déjala en paz, Mary, ya está vieja. Tú tienes que ser más comprensiva». Y como Mary amaba a David, fue comprensiva una y otra vez, hasta que la comprensión se transformó en una silenciosa resignación. Hasta que el silencio se convirtió en una prisión. Fue entonces cuando apareció Cecilia Andrade. Mary vio a Cecilia por primera vez en la oficina del corporativo Montemayor.
Era alta, de apariencia impecable, y cada uno de sus pasos irradiaba confianza. Era organizadora de eventos y diseñadora, supuestamente contratada para la inauguración del nuevo hotel boutique de la familia. Mary notó de inmediato que Cecilia miraba a David de otra manera. No como una simple socia de negocios, sino como una mujer que comparte un secreto con un hombre. Ah, así que tú eres María, dijo Cecilia cuando David se las presentó. He oído tanto de ti. ¿De verdad?, preguntó Mary cortésmente. Cecilia sonrió. Sí, sobre todo de doña Beatriz. Su tono no era malicioso, pero detrás de su sonrisa se escondía una navaja afilada. Mary sintió que la mujer estaba insinuando algo, pero no tenía pruebas, no tenía el valor para preguntar. En las semanas siguientes, la presencia de Cecilia se hizo cada vez más frecuente. Estaba en la oficina, estaba en la hacienda. A veces incluso almorzaban juntos. Cuando Mary preguntaba, David siempre tenía una respuesta. Son negocios, Mary. Solo es una reunión con un cliente. ¿Por qué siempre sospechas? Hasta una tarde, cuando Mary buscaba la receta de los medicamentos de doña Beatriz en el despacho privado de David, vio una carpeta en el borde del escritorio. No quería abrirla, pero en la portada decía: propuesta de boda. Cuando unas hojas se cayeron de ella, vio el borrador de una invitación de boda. David Montemayor y Cecilia Andrade solicitan el honor de su presencia. Todo el cuerpo de Mary se heló. Fue como si de repente se hubiera quedado sin aire en la habitación. Miró el papel durante segundos, esperando haber leído mal, pero los nombres eran claros, la fecha era clara, y el diseño dorado y blanco de la invitación también era inequívoco. Cuando David entró, Mary todavía sostenía el papel. ¿Qué es esto?, preguntó con voz temblorosa. David se detuvo, pero en su rostro no apareció primero el miedo, sino la ¿Por qué estás hurgando en mis cosas? David, ¿este es tu nombre? El nombre de Cecilia. Esto es una boda. David le arrebató el papel de la mano. Es solo una propuesta. Parte de la presentación del concepto. ¿Presentación del concepto? ¿Para su boda? David suspiró y se frotó la frente. Mary, estoy tan cansado de tus celos. Celos. Los ojos de Mary se llenaron de lágrimas. Soy tu esposa. Tengo derecho a preguntar. Mi esposa, dijo David con frialdad. Si eres mi esposa, ¿por qué siento que constantemente intentas encerrarme en tu pequeño y estrecho mundo? No sabes nada de negocios. No sabes nada de nuestra vida. Mary sintió como si la hubieran apuñalado en el pecho. ¿Nuestra vida, David? No, su vida. Antes de que David pudiera responder, la puerta se abrió y entró doña Beatriz. Miró el papel en la mano de su hijo, luego a Mary. ¿Qué es este drama otra vez?, preguntó doña Beatriz. Es una boda. La boda de David y Cecilia. Doña Beatriz se rió suavemente. ¿Y tú te lo crees de inmediato? Por eso no quiero involucrarte en nuestros asuntos. Piensas de manera demasiado superficial. No soy superficial. Me duele lo que están haciendo. Doña Beatriz se acercó, lentamente, como una serpiente a punto de atacar. Será realmente doloroso si sigues intentando forzarte una corona en la cabeza que no te pertenece. Mary miró a David. Esperaba que al menos ahora la defendiera, pero su esposo evitó su mirada. David, susurró. Un silencio sepulcral fue la respuesta. Y en ese silencio, Mary sintió por primera vez que tal vez llevaba mucho tiempo completamente sola en ese matrimonio por el que hasta ahora había luchado. En ese momento, todavía no conocía el plan completo. Aún no sabía que le esperaba una humillación mucho mayor. Pero esa noche, mientras estaba sentada sola en el borde de la cama, conteniéndose para no llamar a Carlos porque no quería que su hermano se preocupara, una pregunta que había estado evitando durante tanto tiempo comenzó a formarse en su corazón. ¿Hasta cuándo voy a luchar por un hombre que no está dispuesto a luchar por mí? Antes de continuar con nuestra historia, por favor, escribe en un comentario desde dónde y a qué hora estás leyendo esta parte. A veces, con historias como esta, no somos meros espectadores. A veces nos reconocemos en uno de los personajes. En la persona que guarda silencio mientras la lastiman, en la que solo soporta porque tiene esperanza, o en la que intenta con todas sus fuerzas contener las lágrimas porque no quiere parecer una perdedora ante quienes la desprecian. Esa noche, después de que Mary viera el borrador de la invitación de boda de David y Cecilia, no pudo dormir. Se quedó sentada al borde de la cama, mirando la puerta cerrada de la habitación. Al otro lado de la pared, oía los pasos silenciosos de David en el pasillo, la puerta de su estudio abrirse y cerrarse, y el frío silencio de la hacienda que parecía ahogarla deliberadamente en sus dudas. Una y otra vez. Su última pregunta resonaba en su cabeza.
¿Hasta cuándo voy a luchar por un hombre que no está dispuesto a luchar por mí? Quiso llamar a Carlos. Tomó su teléfono varias veces, tocó el nombre de su hermano en la lista de contactos. Pero cada vez que veía la foto de Carlos, sonriendo con su traje en la alcaldía, la mano se le hacía pesada. Todavía no lo molestaré con esto, se susurró Mari a sí misma. Quizás estoy equivocada, quizás hay alguna explicación, pero en el fondo de esas palabras, sabía perfectamente que lo que había tenido en sus manos era más que una simple sospecha. Era papel, era un nombre, era una fecha. Una boda que se estaba preparando en su propio hogar, mientras ella, la esposa legítima, era como un objeto que estorbaba. A la mañana siguiente, Mari bajó al comedor con los ojos hinchados. Doña Beatriz ya estaba allí, vestida con un traje verde esmeralda, sosteniendo una taza de café. Al otro extremo de la mesa, David leía en silencio la sección de negocios del periódico, como si nada hubiera pasado la noche anterior. «Buenos días», saludó Mari en voz baja. David no respondió. Doña Beatriz fue la primera en hablar. «Si te atreves a venir a la mesa con esa cara, mejor come en la cocina. Una cara como si vinieras de un funeral no pertenece a la mesa del desayuno». Juana, la cocinera, se detuvo mientras servía el pan. Miró a Mari. Sus ojos estaban llenos de compasión, pero rápidamente bajó la mirada porque doña Beatriz estaba allí. «Estoy bien», respondió Mari, tratando de mantener la calma. «¿Bien?», repitió doña Beatriz con frialdad. «Una mujer que está bien sabe cuál es su lugar. No hurga en documentos que no le conciernen. No inventa escándalos solo para llamar la atención de su esposo». Mari miró a David. «¿De verdad no vas a decir nada?». David bajó lentamente el periódico. «Mari, por favor, apenas es de mañana. Apenas es de mañana, pero a mí me parece que están desperdiciando toda mi vida». David frunció el ceño. «No empieces otra vez». «No estoy empezando nada, David. Solo pregunto». Doña Beatriz se levantó. «Y no tienes derecho a preguntar si de todos modos no serías capaz de entender la respuesta». Con eso, la dejaron sola en la mesa. Mari se quedó allí, mirando la taza que ni siquiera había tocado. Juana se le acercó y, con cuidado, le puso al lado un platito con un panecillo recién hecho. «Señora», susurró, «coma un poco». Mari miró a Juana. «¿Tú sabes algo, Juana?». Juana no respondió de inmediato. Miró a su alrededor y luego susurró, casi sin sonido. «Escucho cosas, pero tengo mucho miedo». «¿Qué escuchas?». Antes de que Juana pudiera responder, entró de repente Benito, el nuevo guardia de seguridad que doña Beatriz había contratado para la hacienda. Era de complexión robusta, siempre vestía de negro y su mirada no era la de un empleado, sino la de un carcelero. «La patrona la llama a la terraza», le dijo Benito a Juana. Juana palideció. «Sí, señor». Se fue sin poder terminar lo que quería decir. Mari se sintió aún más desesperada. En los días siguientes, lo que tanto temía se hizo cada vez más evidente. A la hacienda llegaban con frecuencia organizadores de eventos, floristas, diseñadores de vestidos, empresas de catering, técnicos de luz y sonido. Cuando Mari preguntaba, doña Beatriz decía que era por la gala anual de la empresa. Pero, ¿por qué Cecilia se probaba un vestido blanco? ¿Por qué había muestras de pasteles de boda en el salón? ¿Por qué había un plano de mesas con los nombres de las familias Montemayor y Andrade en los dos extremos del salón? Una tarde, Mari encontró a Cecilia y a doña Beatriz en el kiosco del jardín. Sostenían una carpeta con el plano del lugar. Cuando vieron a Mari, Cecilia cerró rápidamente la carpeta y sonrió dulcemente. «Mari», saludó la mujer, «¿no te cansas de caminar tanto? Esta casa es tan grande. Te vas a perder». «Esta es mi casa también», respondió Mari, aunque su voz temblaba. Doña Beatriz levantó ligeramente una ceja. «Esta es la casa de los Montemayor. Tú solo estás aquí temporalmente por la compasión de mi hijo». Cecilia sonrió, pero no dijo nada. Eso le dolió ceja un más a Mari. La sonrisa, como si supiera algo que aún no era tiempo de decir. A partir de entonces, comenzaron a hacerle sentir que ya no tenía control sobre su propia vida. Una mañana no encontró su teléfono. Lo buscó en la mesita de noche, en el cajón, debajo de la almohada, pero no estaba en ninguna parte. Cuando bajó, lo vio en manos de doña Beatriz. «¿Por qué tienes mi teléfono?», preguntó Mari. «Porque necesitas descansar de las cosas que solo te perturban la mente», respondió la mujer mayor. «No puedes tomar mis cosas». «Claro que puedo, si las usas para armar escenas». David también entró, visiblemente irritado. «Mari, es solo temporal, para que no andes llamando a todo el mundo mientras estás inestable». Mari retrocedió. «¿Inestable?». Doña Beatriz intervino. «¿Acaso no es la verdad? Llevas días llorando,
sospechando, interrogando a la servidumbre, deambulando por la casa como si buscaras fantasmas. Si alguien te viera, ¿qué pensaría? Pensaría que están ocultando algo, replicó Mari. Los ojos de doña Beatriz se oscurecieron de repente. Ten cuidado con las palabras que salen de tu boca. Ese mismo día, Mari escuchó a dos primos de David decir que entre los parientes ya corría el rumor: Mari sufre de delirios. Alguien dijo que no podía superar su pasado humilde. Otros, que solo le interesaba el dinero de David. Y un rumor aún más cruel empezó a circular. Tal vez deberían llevarla a un psiquiatra. Pero a pesar de todo, había quienes no estaban ciegos. Llegó el doctor Olivero Campos, el médico de la familia Montemayor, para revisar la presión arterial de doña Beatriz. Cuando pasó junto a Mari en el pasillo, notó lo pálida que estaba. Mari, hijita, ¿todo está bien?, preguntó el médico. Sí, respondió ella rápidamente. El doctor Campos no le creyó. Un rostro que está bien no debería verse así. Mari se miró las manos. Solo estoy cansada. El médico se inclinó y le dijo en voz baja: si hay algo que quieras contarme, hay cosas que no se deben soportar sola. Antes de que Mari pudiera responder, Benito apareció al final del pasillo. Solo estaba allí de pie, pero su sola presencia fue suficiente para que Mari guardara silencio. Gracias, doctor. Fue todo lo que pudo decir. El domingo, el padre Ambrosio llegó a la hacienda para una bendición privada en la nueva ala del edificio. El padre Ambrosio había servido en San Martín durante mucho tiempo y conocía también a la familia Vargas. Mientras caminaban por el patio, el sacerdote notó la tristeza de Mari. Hija mía, dijo el padre Ambrosio, a veces el matrimonio es una prueba, pero nunca debe usarse para encerrar a alguien en una prisión. Mari fijó su mirada en él. Parecía entender que el sacerdote sabía algo. Padre, susurró, es pecado dudar si tu corazón te dice que algo no está bien. No es pecado buscar la verdad. El pecado es encubrir la mentira y llamarlo paz. Mari no sabía que David había escuchado la última parte de su conversación. Esa noche, el hombre la confrontó en el dormitorio. ¿Por qué le hablas al padre sobre nosotros? No dije nombres, pero tú sabes que él también lo entendería. ¿Por qué? ¿Qué debería entender? David maldijo enojado. Solo complicas todo, no soy yo quien lo complica, David, son sus mentiras. El hombre se acercó rápidamente a ella. No la golpeó, pero le apretó el brazo con tanta fuerza que ella soltó un quejido. ¿Estoy arruinando las cosas, o son ustedes los que intentan desaparecerme? David la soltó, pero no se disculpó. Solo salió de la habitación y cerró la puerta con fuerza. Al día siguiente, Isabel, la joven mucama de 19 años, vio el moretón en el brazo de Mari mientras la ayudaba a cambiar la ropa de cama. Señora Mari, susurró Isabel. Le duele mucho. Mari se cubrió el brazo. Solo me golpeé. Isabel negó con la cabeza. Tenía lágrimas en los ojos. A veces, si estamos demasiado calladas, creen que no tenemos voz. A partir de ese momento, Juana e Isabel se convirtieron en las aliadas secretas de Mari. No podían luchar abiertamente, pero le susurraban pequeñas advertencias. A veces, Juana dejaba una nota debajo de la bandeja de comida. A veces, Isabel le contaba quién había llegado a la casa. Por ellas supo Mari el nombre del doctor Gabor Lacatos, el abogado corrupto que visitaba con frecuencia el despacho de doña Beatriz. Llevaba una carpeta con un sello judicial, susurró Isabel una noche. Pero oía a la patrona decir que esto debía resolverse antes de la boda. ¿Boda? Mari apenas podía respirar. La semana siguiente, la vigilancia se volvió aún más estricta. Ya no la dejaban salir sola de la casa. Si salía al jardín, Benito siempre estaba cerca. Si intentaba usar el teléfono fijo, doña Beatriz aparecía de repente. Rara vez le devolvían su teléfono móvil, y si lo hacían, siempre la vigilaban. Pero había algo que no sabían. Tenía otro teléfono pequeño, un viejo Nokia de botones que Carlos le había dado cuando recién se casaron. Un teléfono de emergencia, bromeó Carlos en aquel entonces mientras se lo entregaba. Sé que es de la vieja escuela, pero este aguanta todo. Si me necesitas y tus bonitos teléfonos inteligentes se rinden, usa este. Mari lo escondía en el fondo de un armario, debajo de una vieja caja de fotos. Hacía años que no lo usaba, pero cuando se acordaba, le cambiaba la pequeña batería y la tarjeta SIM. Al principio, lo conservaba solo por razones sentimentales. Ahora sentía que era su único vínculo con el mundo exterior. Una noche, mientras bajaba a pedir agua, escuchó voces en el pasillo junto a la escalera de servicio. Era doña Beatriz hablando con Benito. Asegúrate de que la vieja bodega de atrás esté limpia, dijo la anciana. Sí, señora. Le puse un candado nuevo. No podrá salir ese día, aunque grite.
Nadie la oirá porque todos estarán en el evento. Mari se quedó paralizada en su lugar. ¿Estará adentro todo el día?, preguntó Benito. Hasta que termine la ceremonia. Ponle una tableta. Que vea cómo esa mujer, la que realmente merece a mi hijo, se convierte en una verdadera esposa Montemayor. Mari casi se tapa la boca para no gritar. ¿Y si el señor David pregunta?, inquirió Benito. Doña Beatriz se rió suavemente. David es mi hijo. Al final, siempre me obedece. Cuando Mari escuchó esto, la última pizca de esperanza que le quedaba se desvaneció. Así que no solo la engañaban, no solo la humillaban, sino que querían encerrarla. Se estaban preparando para convertirla en testigo presencial del robo de su propia vida. Lentamente, regresó a su habitación. Con manos temblorosas, abrió el armario, sacó la vieja caja de fotos, encontró el pequeño teléfono y lo deslizó en el bolsillo de un cardigan viejo. No lloró, todavía no. En cambio, se paró frente al espejo y se miró. Había adelgazado, estaba pálida. Había miedo en sus ojos. Pero detrás del miedo, una pequeña llama comenzaba a reavivarse. No estoy loca, susurró, no soy una mentira. A la mañana siguiente, decidió escapar. Antes de que llegara el día de la boda. Se levantó temprano, se puso ropa sencilla y escondió el teléfono de emergencia en el forro de un pequeño bolso. Planeaba salir por la entrada de servicio mientras la gente estaba ocupada con la entrega de las flores. Sabía que era peligroso, pero quedarse era aún más peligroso. Juana la vio en la cocina. Señora, se va. Tengo que irme, Juana. Juana la miró con los ojos llenos de lágrimas. Cuídese mucho. Tú también cuida a Isabel. No le digan nada a nadie. Juana asintió. Pero antes de que Mari llegara a la puerta de servicio, Benito apareció de detrás de una camioneta de reparto. ¿A dónde va, señora?, preguntó. El corazón de Mari latía con fuerza. Solo voy a comprar algo afuera. Órdenes de la patrona. Tiene prohibido salir. No tiene derecho a prohibírmelo. Benito se acercó. No nos compliquemos las cosas. Mari empezó a correr, pero el hombre la alcanzó antes de que llegara al portón. La agarró junto a la reja de hierro. Mari luchó desesperadamente mientras el hombre la arrastraba de vuelta. «Suéltame», gritó. Isabel la escuchó desde la cocina y casi sale corriendo, pero Juana la detuvo. «No, si nos atrapan a nosotras también, nadie podrá ayudarla». Benito llevó a Mari de regreso al interior de la hacienda. En el pasillo, doña Beatriz estaba de pie, completamente tranquila, como si hubiera estado esperando esto durante mucho tiempo. «Nos traes la vergüenza. ¿De verdad quieres escapar como una ladrona?» «Ladrona», respondió Mari temblando. «Ustedes me están robando la vida». Doña Beatriz se acercó y le dio una bofetada. No fue lo suficientemente fuerte como para derribarla, pero sí lo suficiente para que un repentino silencio cayera en el lugar. «Tu vida», dijo la anciana con énfasis. «Terminó hace mucho tiempo, cuando intentaste colarte a la fuerza en esta familia». Esa noche, encerraron a Mari en su propia habitación. Le quitaron el bolso, registraron sus cosas y pusieron un guardia en la puerta. Pero no encontraron el pequeño teléfono. Antes de que la atraparan en el portón, había logrado deslizarlo debajo de un viejo panel de madera del armario, en el rincón más profundo, donde nadie lo notaría con las prisas. Se derrumbó en el suelo. Todavía se tocaba la mejilla, que ardía por la bofetada. Sabía que se acercaba el día en que planeaban destruirla por completo. Sabía que aún no estaba a salvo. Pero por primera vez en su vida, ya no solo sentía miedo, sino que esperaba el momento adecuado. Antes de continuar con la historia, por favor, escribe en un comentario desde dónde y a qué hora estás leyendo esto, porque en esta parte comienza a romperse el silencio de la mujer que fue oprimida durante tanto tiempo. A veces, la persona que cree en débil, en realidad no lo es. Solo está esperando el momento adecuado para hablar. Y cuando llega ese momento, no importa cuán ricos sean sus opresores, ya no podrán forzar la verdad que ha salido a la luz de vuelta a la oscuridad. Al día siguiente de que atraparan a Mari en la puerta de servicio, la vigilancia se volvió aún más estricta. No la dejaban bajar sola a la cocina. No podía acercarse al teléfono fijo ni hablar con los invitados. Incluso a Juana e Isabel las asignaron a otra parte de la hacienda cuando le llevaban comida a Mari, para que no pudieran comunicarse. Benito estaba constantemente de guardia frente a la puerta de su habitación. A veces lo oía toser, a veces lo oía hablar por su celular con alguien. «Solo hasta que termine la boda», dijo Benito una vez en voz baja. «Después, ya es asunto de la patrona». Mari estaba sentada al borde de la cama cuando escuchó esto. Ya no lloraba.
Había derramado tantas lágrimas en los últimos días que su pecho se sentía casi seco. Solo quedaba un trozo endurecido de terror, ira y esperanza al que todavía se aferraba desesperadamente. En el armario, debajo del panel de madera, todavía estaba el pequeño teléfono de emergencia que le había dado Carlos. Aún no lo había sacado. Sabía que si se apresuraba demasiado, podrían descubrirlo. Tenía que elegir un momento en que el caos fuera total, cuando la gente estuviera ocupada con la boda, cuando creyeran que ella ya se había rendido por completo. Llegó el día de la boda, que fue como una tormenta que se acercaba desde hacía mucho tiempo pero que no podía detener. La hacienda estaba llena de ruido desde temprano por la mañana. Llegaban camionetas de reparto de flores, llegaron maquillistas. Los empleados iban y venían con cajas de alcohol, cortinas y adornos dorados. Afuera, en el patio, desde la ventana de Mari se veía claramente cómo varios autos partían hacia el lugar del evento, el salón de baile de una antigua casona que también era propiedad de la familia Montemayor. Escuchó la voz de doña Beatriz en el pasillo, ocupada y severa. Asegúrense de que no haya ningún contratiempo. No quiero ningún escándalo hoy. Este día se trata de restaurar la dignidad de nuestra familia. Mari cerró los ojos al escuchar eso. Dignidad. Así que así llamaban a pisotearla. Alrededor de las 10 de la mañana, David entró en la habitación. Llevaba un traje formal, su cabello estaba perfectamente peinado y se notaba que había pasado horas preparándose. A primera vista, seguía siendo el mismo hombre del que Mari se había enamorado. El hombre que le había sonreído en aquel evento de caridad. El hombre que le había prometido a Erénica soltaría su mano, pero ahora sus ojos estaban cansados, fríos y evitaban la mirada de Mari. Mari, dijo David. Ella se levantó lentamente. ¿Te vas? David no respondió de inmediato. Miró alrededor de la habitación, como si le costara enfrentarla. No tienes que hacer esto, es tu elección. David apretó la mandíbula. ¿No lo entiendes? La presión que tengo encima es enorme. ¿Presión? Preguntó Mari con amargura. ¿Eres capaz de reemplazarme porque estás bajo presión? No es tan simple. Claro que es simple, David. Soy tu esposa, estoy viva, no he desaparecido. No estoy muerta. Y aún así, te vas a casar con otra mujer. David la miró, y por un instante, pareció que la conciencia se movía en su rostro. Pero desapareció tan pronto como la puerta se abrió y entró doña Beatriz. David, basta de tonterías sentimentales. Vas a llegar tarde. Mari no apartó la vista de su esposo. Mírame, al menos una vez, ahora. Dime la verdad. ¿Todavía me amas? David tragó saliva. No respondió, y eso fue suficiente. Mari sonrió, pero su sonrisa estaba llena de dolor. Gracias. Tu silencio fue una respuesta más clara que tus mentiras. Doña Beatriz se acercó rápidamente. Benito. Benito entró con una tela negra gruesa y una cuerda en la mano. Mari comenzó a retroceder. ¿Qué van a hacer? Solo te trasladaremos a un lugar donde no puedas hacer un escándalo, dijo Beatriz. David, gritó Mari. Miró a su esposo con la esperanza de que en el último momento los detuviera. Pero David solo se quedó allí, escuchó su súplica, pero no hizo nada. Benito agarró el brazo de Mari. Ella luchó, se aferró al borde de la mesa, pero el hombre era más fuerte. No la lastimó demasiado, pero la sujetó con la fuerza justa para que no pudiera liberarse. Le cubrieron el rostro con la tela, no para que no pudiera respirar, sino para que no viera con quién podrían encontrarse en el pasillo. La bajaron por la escalera de servicio trasera hacia la parte de atrás de la hacienda, donde los invitados rara vez iban. Afuera, sintió el olor a polvo, a madera vieja y a tierra húmeda. Cuando le quitaron la tela del rostro, vio la vieja bodega en la parte trasera de la propiedad familiar. Aquel edificio que no se usaba desde hacía mucho tiempo, lleno de muebles rotos, cortinas viejas y cajas que aún quedaban de la antigua red de hoteles de los Montemayor. Benito abrió la puerta. Dentro estaba oscuro. Solo había una pequeña ventana en lo alto, casi completamente cubierta por una reja oxidada. La empujó adentro. Mari cayó al suelo. Se raspó la palma de la mano con el áspero suelo de madera. Después, entró doña Beatriz con una tableta y un soporte en la mano. Quiero que veas, dijo, y colocó la tableta sobre una caja vieja. Quiero que entiendas cuál es tu verdadero lugar. La pantalla se iluminó. Era una transmisión en vivo desde el lugar de la boda. Se veía claramente el enorme salón de baile, las flores blancas, el largo pasillo y los nombres de David y Cecilia sobre un fondo dorado. Mari jadeó en busca de aire. ¿Por qué hacen esto?, preguntó. Doña Beatriz se inclinó. Porque hay mujeres que simplemente no saben cuándo irse, incluso cuando ya nadie las necesita. No soy un objeto que se puede desechar. Pero lo eres, respondió fríamente la anciana.
Un objeto que terminó en el lugar equivocado, en la casa equivocada. Después de eso, doña Beatriz salió. Benito fue el último en quedarse. Antes de cerrar la puerta, miró a Mari como si por un momento sintiera lástima por ella, pero la compasión fue sofocada por el miedo a su patrona. Lo siento, señora, susurró. Si de verdad lo sientes, deja la puerta abierta, respondió Mari. Benito no contestó. Cerró la puerta. A continuación, Mari escuchó el pesado sonido del candado al cerrarse. Se hizo el silencio. En la pantalla, los invitados comenzaron a llegar. Alguien reía, alguien tomaba fotos. Las mujeres lucían vestidos caros. Cecilia estaba allí, rodeada de maquillistas. Sonreía como si fuera la reina del día. David estaba de pie junto al altar. Estaba pálido, pero seguía allí. Y doña Beatriz recibía las felicitaciones de los invitados, como si no acabara de encerrar a una mujer. Pasaron unos minutos. Mari estaba sentada en el suelo, abrazándose a sí misma. Su primer impulso fue gritar con todas sus fuerzas, patear la puerta hasta que sus pies sangraran. Pero recordó el teléfono. El pequeño teléfono. Con dificultad, se puso de pie. Tenía las manos llenas de polvo. Le temblaban las rodillas, pero fue hacia el rincón donde había un viejo armario y cajas. Cuando Benito la sacó, había logrado meter el pequeño teléfono en la parte inferior de su cardigan, pero cuando la empujaron al suelo, pudo haberse caído. Sabía que debía estar en algún lugar de la bodega. ¿Dónde estás?, susurró, mientras palpaba el suelo. Desde la tableta escuchó la voz del maestro de ceremonias. Damas y caballeros, nos hemos reunido hoy aquí para ser testigos de la unión de dos grandes familias. Mari se mordió el labio. No dejó que la voz la paralizara. Se metió debajo de una vieja mesa, apartó unos trapos y finalmente sintió el pequeño objeto en el borde de una caja rota. El teléfono. Casi lloró cuando lo vio. Presionó el botón de encendido. Pasaron unos segundos antes de que la pequeña pantalla se iluminara. Tenía una barra de señal. A veces desaparecía, a veces volvía. Por favor, susurró. Por favor. Mari llevó el teléfono cerca de la pequeña ventana. Se subió a una caja para que su mano llegara más alto. Sus dedos temblaban mientras marcaba el número de Carlos, el número que sabía de memoria, aunque hacía años que no lo llamaba así. La primera llamada no salió. La segunda se cortó. La tercera sonó. Al otro lado de la línea, se escuchaba el ruido de mucha gente. Luego, la voz de Carlos. ¿Hola? ¿Quién habla? Mari no pudo hablar de inmediato. Era como si todas las lágrimas se le hubieran atascado en la garganta. Hola, repitió Carlos. ¿Quién es? El ruido de fondo al otro lado de la línea se silenció. Carlos, de Mari brotó un sollozo ahogado. Mari, ¿dónde estás? ¿Por qué me llamas desde este número? ¿Qué pasó? Me encerraron, dijo, casi susurrando, por miedo a que alguien afuera le escuchara. Al otro lado, el ruido cesó por completo. Escuchó como la voz de su hermano se volvía repentinamente seria. Mari, escúchame. Respira, no cuelgues el teléfono. Carlos, tengo mucho miedo, lo sé, pero estoy aquí. Ya no estás sola. Al otro lado de la línea, Mari escuchó a Carlos hablar con alguien. Capitán Molina, caso urgente. Privación ilegal de la libertad. Necesito una operación de rescate inmediata. Esther, graba esta llamada. Mirna, llama al departamento legal, necesito documentación. Mari se apoyó temblando en la pared, debajo de la ventana. Carlos, eres el alcalde. Tal vez digan que estás abusando de tu poder porque soy tu hermana. Precisamente por eso lo haremos de manera oficial y legal. No te salvaré solo como alcalde, sino como un hermano que tiene pruebas y como un ciudadano que tiene derecho a que nadie sea encerrado impunemente. Mari sollozó. Mari, añadió Carlos, ¿puedes grabar en video tu entorno? Es un teléfono viejo, Carlos. No tiene buena cámara. No importa. Descríbemelo. ¿En qué parte de la hacienda estás? ¿Cuántos candados hay? ¿Hay ventana? Atrás, cerca del viejo invernadero. Hay un candado grande afuera. Arriba, una ventana pequeña. Hay una tableta aquí. Están transmitiendo la boda en vivo. Bien. No toques la tableta. Es una prueba. ¿Escuchas algo afuera? No, pero Benito podría volver. Si escuchas pasos, esconde el teléfono, pero no cuelgues si es posible. Ya vamos en camino. En el lugar del evento, Cecilia comenzó a caminar por el pasillo. Mari veía su rostro claramente en la pantalla, lleno de triunfo. David estaba de pie ante el altar, pálido, pero en su lugar. Al otro lado de la línea, Carlos daba órdenes.
Mari escuchó la voz firme y profesional del capitán Silvestre Molina. Alcalde, necesitamos la confirmación del ayuntamiento y un informe inmediato. De acuerdo, respondió Carlos. Llamen a Norberto, el comandante de la policía municipal. Díganle que hay sospecha de secuestro. Tenemos una llamada en vivo con la víctima. Coordinen con la comandancia más cercana al lugar del evento y también a la hacienda. También escuchó la voz de Esther Prieto, la periodista local que estaba con Carlos en la operación de rescate. Alcalde, la grabación ha comenzado, pero debemos aclarar. La señora María autoriza el uso de la grabación si es necesario. Mari, dijo Carlos. ¿Escuchaste? Mari respiró hondo. Sí, lo autorizo. Ya no quiero quedarme callada. Fue la primera vez que lo dijo tan claramente. Ya no quiero quedarme callada. En el lugar de la boda, el maestro de ceremonias comenzó a hablar. No era el padre Ambrosio. Él se había negado cuando se dio cuenta de que algo no estaba bien con esa boda. Contrataron a un juez civil privado, a quien visiblemente le habían pagado y no le importaba nada. Antes de continuar, dijo en la pantalla, si alguien tiene alguna objeción. Mari se rió con amargura. Yo, susurró. Yo soy la objeción. Carlos lo escuchó a través del teléfono. Te van a escuchar, dijo su hermano. No en tus lágrimas, sino en la ley. Los minutos pasaban como horas. Mari se sobresaltaba con cada sonido fuera de la bodega. Cada risa que venía de la tableta abría una nueva herida en su pecho. Pero ya no era como antes. Ya no estaba sola en la oscuridad. Al otro lado de la línea estaba su hermano, la policía, la ayuda legal, la periodista y la justicia que se acercaba cada vez más. Pronto escuchó pasos pesados acercándose a la bodega. Carlos, susurró. Alguien viene. Esconde el teléfono. No hables. Si era peligroso, rápidamente deslizó el teléfono entre dos tablones, pero dejó la llamada activa. Se sentó en el suelo, como si solo estuviera temblando mientras miraba la tableta. Quitaron el candado y la puerta se abrió una rendija. Entró Benito. Traía una botella de agua mineral y un pan. La patrona lo envía, dijo. Mari lo miró. ¿Me envía pan mientras me roba la vida? Benito no pudo mirarla directamente a los ojos. Benito, dijo Mari en voz baja. ¿Tienes familia? El hombre se detuvo. No tiene derecho a preguntar. ¿Tienes hermanas, una hija, una madre? El rostro de Benito se tensó. Solo quédese callada, señora. Si les hicieran esto a ellas, ¿también les dirías que solo es trabajo? Benito se detuvo un momento, pero en lugar de responder, dejó el agua y el pan, salió y volvió a poner el candado en la puerta. Mari sacó el teléfono de inmediato. Carlos, ¿escucharon? Sí, respondió Carlos. Su voz era mucho más baja ahora. El equipo de rescate está por llegar a la hacienda. Yo voy al lugar del evento con el capitán Molina y Esther. ¿Al lugar del evento? Preguntó sorprendida. ¿No vienes aquí? Un equipo ya va hacia allá, pero también tenemos que detener la boda, y detener a los responsables mientras todavía están allí. Mari, esto termina esta misma noche. En la pantalla, comenzó la recepción. No pudieron terminar la ceremonia por completo porque el juez civil recibió una llamada urgente sobre una inspección. Pero celebraron la recepción para no pasar vergüenza frente a los invitados. Se notaba que doña Beatriz estaba nerviosa, pero lo ocultaba con una sonrisa. Al caer la noche, el lugar se volvió cada vez más brillante en la pantalla. Candelabros de cristal, una orquesta en vivo, invitados brindando con champán. Cecilia estaba sentada junto a David, sonriendo forzadamente, aunque se notaba la tensión en ella. Y doña Beatriz estaba en el centro del escenario, con un micrófono en la mano. Esta noche, dijo, no solo celebramos la unión de dos corazones, sino la restauración del honor de la familia Montemayor. De repente, la enorme puerta del salón se abrió de par en par. El primero en entrar fue el capitán Silvestre Molina, acompañado de varios policías. Detrás de él, Carlos, el alcalde. No sonreía, no gritaba, pero su sola postura fue suficiente para silenciar todo el salón. Detrás de él, Esther Prieto con una cámara y Mirna Almaraz con una carpeta de documentos. La música se detuvo. Un vaso se rompió. David se puso de pie, pálido como un muerto. Cecilia se aferró al borde de la mesa. Doña Beatriz, por primera vez, no pudo hablar de inmediato. Alcalde, dijo forzadamente. ¿Qué significa este alboroto? Carlos no levantó la voz. Su voz era simplemente clara y firme. Esto no es un alboroto, doña Beatriz. Recibimos un informe de privación ilegal de la libertad, falsificación de documentos y tentativa de bigamia. Tenemos un testimonio en vivo de la víctima. Un equipo de rescate está en este momento en camino a la vieja bodega de su hacienda. En el salón,
Los susurros estallaron como un incendio. ¿Víctima?, preguntó un invitado. ¿Quién es? Carlos miró a David. La esposa legítima de David Montemayor. Mi hermana, María Vargas de Montemayor. En la tableta en la bodega, Mari observó los rostros mientras la mentira que habían construido con tanto cuidado se derrumbaba de repente. Todavía temblaba. Todavía tenía miedo. Pero por primera vez en mucho tiempo, lo que era más fuerte en su corazón ya no era el miedo, sino la esperanza. Afuera de la bodega, escuchó sirenas, voces, pasos apresurados. Señora María, gritó un policía desde afuera. Aquí está la policía. Ella se levantó llorando. Estoy aquí, gritó con toda la fuerza que le habían quitado durante tanto tiempo. Estoy aquí, y mientras los policías cortaban el candado de la bodega, al otro lado del pueblo, Carlos comenzaba a romper el candado más grande en la vida de Mari. El miedo con el que le habían hecho creer que no tenía fuerzas para luchar. Antes de continuar con nuestra historia, por favor, escribe en un comentario desde dónde y a qué hora estás leyendo esto. Porque en esta parte ya no se tratará del encierro en la bodega. Ese momento ha terminado. La historia ya no volverá allí. Ahora seguiremos la lucha mucho más difícil que trata sobre cómo levantarse después de la humillación, sobre la sanación después del miedo, y sobre cómo enfrentar a aquellos que creyeron que el dinero era suficiente para borrar sus crímenes. Cuando los policías rompieron el candado de la bodega, lo primero que cegó a Mari fue la luz de una linterna. Cerró los ojos. En su mano todavía sostenía el pequeño teléfono, como si fuera el último hilo de su vida. Dos mujeres policías entraron primero. La sargento Rebeca y la oficial Lucía. Ambas se movían con cautela, como si supieran que no solo se acercaban a una mujer encerrada, sino a una persona cuya alma había sido casi completamente destrozada. ¿Señora María?, preguntó Lucía en voz baja. Mari asintió, pero no pudo responder de inmediato. Está a salvo. Ya no tiene que volver aquí, dijo Rebeca, mientras apartaba una caja vieja del camino. Con esa simple frase, las fuerzas de Mari la abandonaron por completo. Casi cae al suelo si la oficial Lucía no la hubiera sostenido. No estalló en un llanto ruidoso, como otros hubieran esperado. Solo salieron de ella una serie de respiraciones pesadas e interrumpidas, como si hubiera estado bajo el agua durante horas y apenas ahora saliera a la superficie. Frente a la bodega esperaba Norberto, el regidor local, acompañado de algunos guardias municipales y policías. Una ambulancia también estaba estacionada junto al viejo invernadero. Cuando Mari salió, vio a lo lejos a Juana e Isabel, paradas junto al camino. «Señora Mari», gritó Juana, con la voz casi quebrada. Mari las miró y forzó una sonrisa. «Gracias». Fue todo lo que pudo decir, pero fue suficiente para que ellas entendieran. Mari no había olvidado su pequeña ayuda. También llegó el doctor Olivero Campos, visiblemente apurado, todavía con el viejo abrigo que solía usar en las llamadas de emergencia. Se acercó a Mari y le revisó el pulso, los moretones en su brazo y la herida en su palma. «No deben interrogarla por mucho tiempo todavía», les dijo el doctor Campos a los policías. «Necesita descanso, agua y documentación médica. Registraremos cada moretón y cada herida». La oficial Lucía asintió. «Sí, doctor. Nos encargaremos de ello». Mientras subían a Mari a la ambulancia, vio a lo lejos a Benito. Estaba esposado, con la cabeza gacha, custodiado por dos policías. Por un momento, sus miradas se cruzaron. En el rostro de Benito ya no había la dureza de antes, solo miedo y arrepentimiento. «Señora», dijo en voz baja, pero los policías no lo dejaron acercarse. Mari no respondió. No porque no sintiera nada, sino porque esa noche decidió no malgastar las primeras horas de su libertad en el hombre que ayudó a encerrarla. Mientras tanto, en el lugar de la boda, los invitados todavía estaban en estado de shock. El lujoso salón de baile, que unas horas antes estaba lleno de música y risas, ahora estaba lleno de susurros, llantos y el ruido de los zapatos de la policía sobre el suelo de mármol. El alcalde Carlos estaba frente a doña Beatriz. A su lado, el capitán Molina y Mirna Almaraz con el informe en la mano. «Usted no sabe con quién está tratando», dijo doña Beatriz con énfasis, tratando de mantener la voz firme, aunque se notaba que le temblaba la mano. Carlos no se inmutó. «Sé muy bien con quién estoy tratando, con una madre que prefirió proteger el nombre de su familia antes que respetar la vida de una mujer. Esto es solo una jugada política», gritó doña Beatriz. «Está usando su posición porque es su hermana. Si esto es una jugada política, ¿por qué había una mujer encerrada en su bodega?», preguntó el capitán Molina con voz fría. «¿Por qué había una tableta transmitiendo en vivo? ¿Por qué hay documentos falsos de una boda que legalmente no podían celebrar?». Los invitados miraron a David. Estaba pálido como la pared, de pie junto a la mesa.
Visiblemente no sabía si ir con su madre o salir corriendo por la puerta. Cecilia ya estaba llorando, apretando el borde de su vestido, que unas horas antes era el símbolo de la victoria, pero ahora se había convertido en un emblema de vergüenza del que no podía escapar. David, dijo Carlos. ¿Sabías que encerraron a tu esposa? David no pudo responder de inmediato. Responde, añadió Carlos. No como empresario, no como el hijo de doña Beatriz, sino como el hombre que prometió en el altar que cuidaría de mi hermana. David bajó la cabeza. No pensé que llegaría tan lejos. Algunos invitados suspiraron. Una de las tías de David se llevó la mano al pecho, y doña Beatriz miró rápidamente a su hijo. Cállate, le ordenó. Fue entonces cuando David, por primera vez, levantó la mirada hacia su madre. Mamá, se acabó. Pero eso no fue suficiente para arreglarlo todo. No fue suficiente para que Carlos o Mari lo perdonaran, o para que cualquiera que entendiera la gravedad de lo que habían hecho echara tierra sobre lo sucedido. Esa noche, Mari no durmió en la hacienda. La llevaron al Hospital Regional de San Martín para un chequeo, y, tras la autorización médica, la llevaron de vuelta a la vieja casa de la familia Vargas. Al abrirse la puerta, su madre, Verónica, la recibió. Ya era mayor, caminaba despacio, pero cuando vio a su hija, fue como si recuperara la fuerza de una madre dispuesta a saltar al fuego por su hija. Hijita, susurró. Fue entonces cuando Mari se derrumbó por completo. Abrazó a su madre como una niña pequeña. Su cuerpo temblaba mientras repetía una y otra vez. Mamá, lo siento. Lo siento. Verónica le acarició el cabello. No tienes la culpa, ¿me oyes? No tienes culpa de lo que te hicieron. En un rincón de la casa, Carlos estaba de pie en silencio. Había llegado del lugar del evento después de asegurarse de que los sospechosos estuvieran bajo custodia. Su rostro estaba cansado, pero cuando vio a Mari en los brazos de su madre, sus ojos se suavizaron. Se acercó y se arrodilló frente a su hermana. Mari, lamento no haberme dado cuenta antes. Mari negó con la cabeza. Yo no te lo dije, Carlos, porque me intimidaron, porque me sentía avergonzada, confesó Mari. Pensé que si me quejaba, significaba que había perdido. Carlos tomó su mano. Quejarse no es una derrota. A veces, es el primer paso para volver a vivir. En las semanas siguientes, la recuperación de Mari no fue fácil. Había noches en las que despertaba de repente, sintiendo que la puerta todavía estaba cerrada con candado. Había mañanas en las que no quería levantarse porque todavía oía en su cabeza la voz de doña Beatriz. Si escuchaba el sonido de un candado o el cierre de un portón, su mano comenzaba a temblar. El doctor Campos la visitaba regularmente para revisar su estado. No solo se preocupaba por su cuerpo, sino también por su alma. El hecho de que te haya salvado no significa que el miedo desaparezca de inmediato, le explicó el médico mientras tomaban té en la cocina. El cuerpo también recuerda el trauma. Solo lentamente, paso a paso. En la casa también estaban Juana e Isabel, quienes habían renunciado en la hacienda Montemayor. Verónica las contrató temporalmente para que ayudaran en la casa y para mantenerlas alejadas de las posibles amenazas de la familia Montemayor. Señora Mari, dijo Isabel una tarde mientras pelaban zanahorias, si usted no hubiera hablado, quizás nosotras también habríamos vivido con miedo toda la vida. Mari miró a Isabel. Todavía no soy valiente, Isabel. Pero ya empezó, señora. Esa simple respuesta caló hondo en Mari. Mientras tanto, comenzó la batalla legal. Presentaron las denuncias contra doña Beatriz, David, Benito y el doctor Gabor Lacatos. Los cargos incluían privación ilegal de la libertad, falsificación de documentos públicos, abuso psicológico, obstrucción de la justicia y tentativa de bigamia. Cecilia Andrade también fue citada a declarar, ya que se descubrió que conocía el plan, aunque insistió en que no sabía que iban a encerrar a Mari. En la primera audiencia preliminar, Mari no estaba sola. A su lado estaban Carlos, Verónica, Juana, Isabel, el doctor Campos, el padre Ambrosio y Lázaro, quien finalmente tuvo el valor de hablar. El viejo chofer dio uno de los testimonios más importantes. Escuché a doña Beatriz una semana antes de la boda, dijo ante el fiscal. Le dijo a Benito que la señora Mari no podía salir el día del evento. Al principio pensé que solo la enviarían a algún lugar. No sabía que la encerrarían en la bodega. Pero aún así, fue un gran error haberme quedado callado. Miró a Mari, con lágrimas en los ojos. Perdóneme, señora. Mari respiró hondo. No era fácil perdonar, especialmente a aquellos que solo miraron mientras la lastimaban. Pero en los ojos de Lázaro vio un arrepentimiento genuino. Gracias por decir la verdad. Fue todo lo que respondió. El padre Ambrosio también testificó que se había negado a oficiar la boda porque no había documentos claros que indicaran que David era libre para casarse.
Les dije que la ceremonia no podía celebrarse si había un impedimento legal y moral, explicó el sacerdote. Después de eso, ya no me buscaron. El doctor Campos presentó los informes médicos sobre los síntomas de estrés y los moretones de Mari. Isabel contó lo que vio en la puerta de servicio. Y Juana entregó algunos papeles que había rescatado del bote de basura del despacho. El borrador del plano de mesas. Las instrucciones sobre la bodega y el recibo de la tableta que usaron para la transmisión en vivo. A pesar de las pruebas, doña Beatriz no se rindió. El equipo de Montemayor emitió un comunicado de prensa. Afirmaron que el caso tenía motivaciones políticas. Presentaron la situación como si el alcalde Carlos estuviera usando el nombre de la familia Vargas para arruinar a empresas rivales. Algunos blogueros pagados también comenzaron a difundir la historia de que Mari había sido inestable durante mucho tiempo, y que solo estaba montando un drama para extorsionar a David y su familia. Cuando Mari leyó esto, su viejo miedo regresó. Estaba sentada en la sala con el periódico en la mano. Le temblaba la boca. Mamá, le dijo a Verónica, ¿y si la gente les cree a ellos? Su madre se sentó a su lado. Hijita, no puedes controlar a las personas que están dispuestas a creer en la mentira. Pero la verdad, aunque la entierren, sigue respirando. Esther Prieto llegó temprano esa tarde. Trajo una copia de la llamada grabada, la transcripción de la misma y algunas grabaciones del lugar. No publicó todo el material al público sin permiso, pero ayudó al equipo legal a armar la cronología de los eventos. Mari, dijo Esther, no tienes que enfrentarte a la prensa si no te sientes lista, pero tenemos que publicar suficiente verdad para que sus mentiras no se adelanten a la realidad. Mari guardó silencio durante un largo rato. Antes no quería que la gente viera su dolor, pero ahora entendía que otros estaban usando su silencio para escribir su propia versión de su vida. ¿Seré capaz de hablar sin ponerme a llorar?, le preguntó a la reportera. Esther sonrió. Aunque llores, eso no significa que seas débil. A veces, las lágrimas no fingidas son las que más se creen. Unos días después, Mari emitió una breve declaración en video. No maldijo, no hizo un drama exagerado. Simplemente se sentó en una silla sencilla en la casa de la familia Vargas. Llevaba una blusa blanca. No llevaba joyas, ningún adorno. Solo se escuchaba su voz clara. Mi nombre es María Vargas de Montemayor. No estoy loca. No estoy inventando historias. Soy la esposa a la que encerraron para que no pudiera hablar mientras intentaban borrar mis derechos. No quiero venganza. Solo quiero que las personas que creyeron que podían encerrar a una mujer simplemente porque tienen dinero, sean responsabilizadas. El video se viralizó. Muchos le creyeron. Algunos todavía la juzgaban, pero muchos más sintieron el peso de sus palabras. Hubo mujeres que le enviaron mensajes. Decían que habían pasado por lo mismo, si no en una bodega, si en casa, en su matrimonio, con su familia política, en lugares que supuestamente deberían haberles brindado seguridad. Aquí comenzó la nueva dirección en la vida de Mari. Una tarde, mientras estaba en la alcaldía para firmar unas declaraciones, pasó junto al pequeño módulo de información de protección a la mujer, al lado del Departamento de Desarrollo Social. Una mujer estaba sentada allí con un ojo morado, junto a dos niños pequeños y silenciosos. No tenía con quién hablar porque el personal estaba ocupado. Mari se acercó. Señora, dijo en voz baja, ¿quiere un vaso de agua? La mujer levantó la vista, avergonzada y asustada. No quiero molestar. Mari se sentó a su lado. No molestas. Estás pidiendo ayuda. Mientras hablaba con la mujer, sintió que una parte de sí misma comenzaba a reconstruirse gradualmente. Aún no estaba completa. Aún no estaba completamente curada. Pero por primera vez después de lo sucedido, vio la posibilidad de no vivir solo para sí misma. Esa noche, en la terraza de su casa, habló con Carlos. San Martín estaba en silencio. Se oía el canto de los grillos y el olor de la comida que venía de la casa del vecino. Carlos, dijo Mari, quiero ayudar en el Centro de Protección a la Mujer. Carlos la miró. ¿Estás segura? Tal vez todavía sea demasiado difícil para ti. Puede que sea difícil, pero es mucho más difícil saber que otras mujeres tienen miedo de hablar porque creen que nadie las escuchará. Carlos no respondió de inmediato, luego asintió. No te obligaré a nada, pero si eso es lo que quieres, te ayudaré. Así comenzó Mari, con pequeños pasos. Al principio, solo daba agua y pañuelos. Luego, ayudaba a llenar formularios. Más tarde, ya escuchaba a las mujeres que no sabían cómo empezar sus historias. No daba consejos legales, porque no podía. En cambio, les ayudaba a llegar a la persona adecuada. Un trabajador social, un abogado, un médico o la policía. Con ella estaba Juana,
que enseñaba a cocinar platillos sencillos a las mujeres que querían ganar dinero. Isabel, que cuidaba a los niños mientras hablaban con sus madres. Y el doctor Campos, que examinaba voluntariamente a quienes necesitaban un certificado médico. Esther Prieto, por su parte, impartía talleres de periodismo para enseñar cómo evitar que las historias de las víctimas se convirtieran en chismes. Mientras Mari se levantaba, el mundo de la familia Montemayor comenzaba a desmoronarse. Algunos inversores se retiraron, varios de sus proyectos fueron cancelados. Los amigos de doña Beatriz, que antes brindaban con ella en las fiestas, de repente no le contestaban el teléfono. El doctor Gabor Lacatos comenzó a culpar a otros para salvar su propio pellejo. Benito, temiendo que lo convirtieran en el único chivo expiatorio, testificó bajo juramento que doña Beatriz le ordenó personalmente que encerrara a Mari. Cecilia, cuyo cabello antes siempre estaba perfecto, ahora se presentaba ante los investigadores sin maquillaje, con los ojos rojos de tanto llorar. Fue entonces cuando admitió que sabía que los papeles de David aún no estaban en orden, pero que doña Beatriz le había prometido seguridad, dinero y un puesto en la empresa. Creí que todo se arreglaría. Creí que podrían solucionarlo. Mirna Almaraz, la asistente legal, la miró. El problema, Cecilia, es que no intentaron arreglar un papel, intentaron torcer la verdad. David, por su parte, envió varias cartas a Mari. La primera no la abrió, la segunda tampoco. La tercera la leyó, no porque aún tuviera esperanza, sino porque quería saber si había algún arrepentimiento genuino en ella. Cometí un error. Fui un cobarde. Sé que una disculpa no es suficiente, pero espero que algún día. No la leyó hasta el final. Dobló el papel y se lo entregó a Carlos para el expediente legal. Ya no hay lugar para él en mi corazón, dijo Mari. Pero en el caso, todavía lo hay, respondió Carlos. No sonrió, pero en su rostro se reflejaba el respeto. Esa es mi hermana. Pasaron algunos meses. La justicia no es rápida, pero avanza. La sanación no es perfecta, pero tiene una dirección. Y Mari, que antes temía caminar incluso en su propia casa, ahora aprendió a enfrentarse a habitaciones llenas de gente. A veces, su mano todavía tiembla antes de empezar a hablar. A veces, los recuerdos vuelven. Pero ahora está rodeada de personas que no están allí para encerrarla, sino para ayudarla a levantarse. Un día, después de un seminario en la alcaldía, se le acercó una mujer de la edad de Isabel. Llevaba un pequeño bolso y sostenía la mano de un niño pequeño. ¿Usted es María Vargas?, preguntó la mujer. Sí, respondió. Vi su video. Por usted dejé la casa de mi pareja. Porque antes creía que tenía que soportarlo todo. Mari se llevó la mano al pecho. No tienes que agradecérmelo a mí. Fuiste tú quien fue lo suficientemente valiente, pero usted me recordó que yo también tengo voz. Cuando la mujer se fue, Mari miró hacia la plaza frente a la alcaldía. Era una tarde clara. A lo lejos, vio el viejo camino que conducía a la hacienda Montemayor, pero esa ya no era la dirección de su vida. El juicio aún no había terminado, aún no se había dictado la sentencia final. Pero una cosa estaba clara. Mari ya no era la mujer a la que despreciaban en la mesa. Ya no era la esposa que lloraba al borde de la cama, esperando a un hombre que nunca volvería. Ya no era la mujer que creía que debía permanecer en silencio para ser amada. Ahora, con cada mujer a la que ayudaba a hablar, recuperaba poco a poco no solo su propio nombre, sino también la vida que casi le robaron. Antes de pasar a la última parte de nuestra historia, por favor, escribe en un comentario desde dónde y a qué hora estás leyendo esto, porque en esta parte no solo seguiremos la caída de las personas que oprimieron a Mari, sino también una victoria mucho más importante. Ese tipo de victoria que no siempre es ruidosa, que no siempre va acompañada de aplausos, pero que se siente en cada respiración de la persona que una vez tuvo miedo de vivir su propia vida. Han pasado 2 años desde que Varga Macteñi María fue rescatada de la bodega de la hacienda Montemayor. 2 años de juicios, 2 años de enfrentar preguntas dolorosas, 2 años de sanar las heridas que no se ven en la piel. El primer año, casi cada mes había una nueva audiencia, una nueva declaración bajo juramento, un nuevo intento por parte del bando de doña Beatriz de torcer la historia. En el segundo año, la dirección del caso se volvió más clara, y la familia Montemayor perdió gradualmente la capacidad de intimidar a los testigos que antes había silenciado. Mari tampoco era la misma. Antes, bajaba la cabeza si alguien la miraba fijamente. Ahora, podía devolver la mirada, no con ira, sino con dignidad. Mientras que antes comenzaba a temblar si escuchaba el nombre de doña Beatriz, ahora era capaz de escucharlo en el tribunal sin que se le quebrara la voz. Esto no significaba que el dolor hubiera desaparecido por completo. Todavía había noches en las que se despertaba de repente, sudando y jadeando. Había días en que,
Al escuchar el clic de un candado, se llevaba la mano al pecho. Pero eso ya no la detenía. Llevaba ese miedo consigo, pero ya no permitía que el miedo llevara el timón de su vida. En 2 años, su pequeña iniciativa también superó el módulo de protección a la mujer de la oficina social de la alcaldía. Con la ayuda del alcalde Carlos, Verónica, el doctor Olivero Campos, Juana, Isabel y algunos voluntarios de San Martín, se creó un pequeño refugio y centro de capacitación. Lo llamaron el refugio de Mari. Al principio, Mari no quería que usaran su nombre. Carlos, suena demasiado presuntuoso si le ponemos mi propio nombre, le dijo a Carlos mientras miraban la vieja casa que un maestro local jubilado les había donado. Carlos sonrió. No se trata de que te hagas famosa, sino de la luz que puedes ser para otras mujeres que están en la oscuridad. Yo no soy una luz, Carlos. No tienes que creerlo de inmediato. Solo déjanos creerlo a nosotros por ahora. El refugio de Mari no era lujoso. Tenía una vieja sala que servía como área de recepción. 2 habitaciones para el alojamiento de emergencia de mujeres y niños. Una pequeña cocina donde Juana enseñaba a preparar platillos sencillos, pasteles y otros productos de panadería que se podían vender en el mercado. Isabel, que por las noches también se inscribió en un curso de enfermería, ayudaba a cuidar a los niños mientras sus madres trabajaban. El doctor Campos ofrecía consultas médicas gratuitas los miércoles y documentaba los casos. Esther impartía talleres a los voluntarios sobre cómo escuchar a las víctimas sin que se convirtiera en chisme. Mari, en su mayoría, se sentaba en la primera mesa, no como abogada, no como funcionaria, sino como alguien que sabía cómo escuchar a los demás. Una tarde llegó una mujer llamada Liliana. Sostenía a su hijita y traía un pequeño bolso. Su voz temblaba cuando dijo que no quería volver con su pareja. Puede que venga a buscarme. Puede que la gente diga que es mi culpa. Mari le sirvió un vaso de agua y se lo entregó. Al principio, yo tenía exactamente el mismo miedo. Pensé que si ellos eran ricos, si conocían a mucha gente, si su nombre era poderoso, entonces yo no tenía ninguna oportunidad. ¿Y qué hizo usted? No pude hacerlo sola. Por eso busqué a personas que me escucharan. Ahora, nosotros estamos aquí para escucharte a ti. No presumía de lo que había pasado, pero tampoco se avergonzaba. Aprendió que hay heridas que, si se esconden demasiado, se convierten en una prisión, pero si se ponen en las manos adecuadas, pueden convertirse en una herramienta para salvar a otros. Mientras la vida de Mari se enderezaba cada vez más, los muros, antes inexpugnables, que rodeaban a la familia Montemayor se derrumbaron por completo. Parte de sus negocios fueron congelados mientras investigaban al doctor Lakatos Gabor y el caso de los documentos falsificados. Los inversores que antes sonreían a doña Beatriz en las galas de caridad ahora desaparecieron. Sus antiguos amigos de repente estaban demasiado ocupados o se encontraban en el extranjero cuando ella los llamaba. Benito, el guardia de seguridad, temiendo ser sacrificado como el único chivo expiatorio, dio una declaración completa y detallada. Admitió que él puso el candado en la bodega, pero enfatizó que doña Beatriz se lo ordenó, le pagó y le dio la instrucción de poner también la tableta con la transmisión en vivo. ¿Por qué lo hizo?, le preguntó el fiscal en el tribunal. Benito bajó la cabeza. Necesitaba el dinero. Tenía deudas. Pero sé que no es una excusa. Sé que estuvo mal. Solo le tenía miedo a la patrona y a perder mi trabajo. Mari escuchaba en silencio desde su lugar. No sonrió, pero tampoco lloró. Escuchaba a Benito como si escuchara la lluvia golpear el techo. Estaba allí, claramente audible, pero ya no podía inundar su vida. Al doctor Gabor Lakatos lo suspendieron. Se inició un proceso en su contra por falsificación de documentos. En su declaración, intentó culpar de todo a doña Beatriz y a David. Dijo que solo seguía las instrucciones de sus clientes. Pero cuando Mirna Almaraz presentó los recibos de pago, las instrucciones por correo electrónico y los borradores legales con su propia letra, su defensa se derrumbó como un castillo de naipes. Cecilia Andrade, que antes se paraba con tanto orgullo frente a los invitados, ahora se presentó en el tribunal con ropa sencilla. Ni rastro de las joyas caras, ni de la confianza estridente. Bajo juramento, repitió que sabía que los papeles de anulación del matrimonio de Mari y David aún no estaban listos, pero que doña Beatriz la había convencido de que todo se arreglaría antes de la boda. ¿Sabía que iban a encerrar a Mari?, preguntó el abogado de Mari. Los ojos de Cecilia se llenaron de lágrimas. No, al principio no. Pero a medida que se acercaba la boda, escuché a la patrona hablar sobre preparar un almacén. No dije nada. Tenía miedo de perder lo que me habían prometido. Sabía que estaba mal, pero me quedé callada. Sí, respondió, casi susurrando. Cecilia miró a Mari. No le pido que me perdone,
pero quiero decirle que llevaré esta vergüenza conmigo el resto de mi vida. Mary no respondió. Hay disculpas que no necesitan ser respondidas de inmediato. Hay heridas que no se cerrarán solo porque el agresor se arrepienta. Llegó el día de la última audiencia en el Tribunal de San Martín. Desde temprano por la mañana, había mucha gente frente al edificio. No estaban curiosos por el escándalo, sino porque el caso de Mary se había convertido en el símbolo de algo mucho más grande que la propia familia Montemayor. Había mujeres del refugio de Mary. Había empleados que antes temían hablar en contra de sus jefes. Había periodistas y ciudadanos comunes que querían ser testigos de cómo había cambiado una mujer que una vez todos creyeron que se rompería por completo. En la sala del tribunal, Mary se sentó junto a Carlos y Verónica. Detrás de ellos estaban Isabel, el doctor, Campos, el padre Ambrosio, Lázaro, Esther, el capitán Molina, la oficial Lucía y la sargento Rebeca. No todos tenían que hablar. Su sola presencia era un recordatorio suficiente de que Mary ya no estaba sola. Al otro lado, se sentaba doña Beatriz. Estaba más delgada que antes, pero su rostro seguía siendo duro. Ya no lucía el brillo de sus antiguas joyas. David estaba sentado con la cabeza gacha, como si hubiera envejecido años en poco tiempo. Ya no parecían personas a las que la ley no podía alcanzar. Se habían convertido en aquellos a quienes la justicia, de la que tanto tiempo habían huido, finalmente alcanzó. Antes de que se anunciara el veredicto, a Mary se le permitió hablar. Se levantó lentamente. Por unos segundos sintió la vieja ansiedad en su pecho, pero cuando miró hacia atrás y vio el rostro de su madre, el asentimiento alentador de Carlos y los ojos de quienes creían en ella, respiró hondo. Han pasado 2 años desde esa noche en que me encerraron en la bodega. Pero mucho antes de eso, estuve encerrada durante mucho tiempo en la creencia de que no tenía derechos. Que, como no era rica, debía quedarme callada. Que, como era la esposa, debía soportar. Que, como ellos eran poderosos, yo debía tener miedo. Un silencio total reinaba en la sala. Es cierto, me lastimaron. Es cierto, tuve miedo. Es cierto, hay noches en que ese lugar oscuro todavía regresa a mi mente. Pero hoy no estoy aquí para rogar por su compasión. Estoy aquí para decir que lo que me hicieron no fue una simple disputa familiar. No fue un simple desacuerdo entre cónyuges. Fue abuso, fue intimidación. Fue pisotear los derechos de una persona. Miró a David. Por primera vez desde lo sucedido, ya no temblaba en absoluto. David, en algún momento te amé. Luché por ti. A pesar de que me humillaron una y otra vez en su casa. Pero cuando llegó el momento en que tú debías luchar por mí como tu esposa, elegiste el silencio. Ya no necesito tu explicación para ser libre. Los ojos de David se llenaron de lágrimas. Mary, perdóname, dijo, aunque nadie le había preguntado. Mary no se acercó a él. Ni siquiera estaba enojada. Hace mucho tiempo que acepté que tu papel en mi vida terminó, respondió. Pero mi aceptación no significa que tu responsabilidad se borre. Luego miró a doña Beatriz. Y en cuanto a usted, doña Beatriz, durante mucho tiempo dijo que yo no era digna de su apellido. Hoy entiendo por qué. Realmente no soy digna de un nombre que se usa para herir a la gente. Me queda mucho mejor el nombre que mi padre y mi madre me dieron. Vargas. El nombre de una familia que aprendió a inclinar la cabeza ante Dios, pero que nunca la inclina ante los opresores. Cuando terminó, Mary se sentó. No hubo gritos, no golpeó la mesa, pero en el silencio del tribunal, todos sintieron que esta mujer había vuelto a encontrarse por completo a sí misma. Unos momentos después, se anunció el veredicto. Benito fue declarado culpable de privación ilegal de la libertad. Se tomó en cuenta su cooperación durante la investigación en su sentencia. Al doctor Gabor Lacatos le revocaron su licencia de abogado y fue procesado por falsificación de documentos. David fue declarado culpable de abuso psicológico, complicidad en secuestro y tentativa de bigamia. Doña Beatriz recibió la pena más severa, por ser la autora intelectual del encierro, la intimidación y por usar su influencia para intentar desaparecer a la esposa legal de su hijo. Cecilia recibió una sentencia menor a cambio de su confesión completa, pero la reputación profesional que había construido sobre cimientos falsos, se perdió para siempre. Después de la lectura de la sentencia, Verónica tomó la mano de Mary. Se acabó, hijita, susurró. Mary miró a su madre. No todo ha terminado, mamá, pero ya soy libre. Frente al edificio del tribunal, la prensa la acosaba con preguntas, pero Mary ya no temía a las cámaras. Esther Prieto estaba a su lado, no solo como reportera, sino como amiga. Señora María, preguntó uno de los periodistas. ¿Qué mensaje le envía a las mujeres que sufren violencia doméstica pero tienen miedo de hablar? Mary miró a la cámara. En ese momento, ya no era la mujer que encerraron en una bodega. Ya no era la mujer a la que humillaron en la mesa del comedor.
Ya no era la esposa que esperaba que un hombre que no podía defenderla la amara. No tienen que ser valientes de inmediato, dijo. A veces, es suficiente con admitirse primero a ustedes mismas que las están lastimando. Luego, busquen a una sola persona en la que puedan confiar. Una llamada telefónica, un mensaje, un solo paso hacia afuera. No es fácil. Pero hay vida después del miedo. Pasaron algunos meses más. El matrimonio de David y Mary fue disuelto oficialmente. Mary no celebró como si hubiera ganado un juego. En cambio, fue en silencio a la iglesia de San Martín, encendió una vela y rezó, no para olvidar, sino para aprender a vivir sin cargar el peso del rencor todos los días. Les perdone o no, le dijo al padre Ambrosio después de la misa, ya no quiero que ellos sean el centro de mi vida. El sacerdote asintió. Esa es la verdadera liberación, hija mía, cuando tus pensamientos ya no giran en torno a ellos. En el refugio de Mary, ayudaban a cada vez más personas. Crearon un pequeño programa de artesanías y panadería, un taller de costura, ventas en línea y también ofrecían asesoramiento financiero básico. Juana se convirtió en la coordinadora de la cocina. Isabel, después de terminar su curso de enfermería, se convirtió en la asistente del refugio. El doctor Campos organizó un grupo de médicos voluntarios. Y Carlos, como alcalde, creó una nueva ordenanza municipal que proporcionaba un protocolo de protección más claro para las víctimas de violencia doméstica en San Martín. Pero Mary también se dio cuenta de que no quería ser una santa a los ojos de la gente. Había días en que se cansaba. Había ocasiones en que rechazaba invitaciones para dar conferencias, porque ella también necesitaba descansar. Aprendió que ayudar a los demás no podía convertirse en una nueva prisión. Tenía que cuidarse a sí misma también. Una mañana, el tribunal y la policía le notificaron que podía recoger sus objetos personales que ya no se necesitaban como prueba. Allí estaba el viejo teléfono que le dio Carlos, el cardigan que llevaba ese día, y también el viejo candado de la bodega, que le entregaron después de que todos los procedimientos técnicos del caso se cerraron. No sabía por qué pidió ver la bodega una vez más antes de que demolieran por completo esa parte del antiguo edificio de la hacienda, que ahora estaba bajo liquidación judicial debido a las enormes deudas y demandas de Montemayor Corporativo. Quizás quería demostrarse a sí misma que ya era solo una puerta, solo madera, solo polvo. Ya no era su destino. Carlos, Verónica, Juana, Isabel y la oficial Lucía la acompañaron. Caminaron en silencio hacia la parte trasera de la antigua hacienda. El lugar ya había perdido su antiguo esplendor. El jardín, que una vez fue perfecto, ahora estaba cubierto de maleza. La enorme casa, que una vez fue símbolo de poder, ahora parecía cansada y vacía. Cuando llegaron a la bodega, Mary se detuvo. Por unos segundos no se movió. Recordó la tableta, la transmisión en vivo, la voz de doña Beatriz, el chasquido del candado. Carlos notó que su mano se tensaba. Mary, no tienes que entrar. Mary miró a su hermano y sonrió levemente. Tengo que entrar, no por ellos. Por mí. Lentamente, abrió la puerta. Ya no había en ella la vieja oscuridad ni el peso. La tableta había desaparecido. La vieja caja no estaba en el centro, y tampoco estaba la voz burlona. Solo polvo, madera y la luz que entraba por la pequeña ventana, que ahora estaba mucho más limpia porque habían quitado las rejas oxidadas. Entró sola. Sus acompañantes la dejaron. Se detuvo en medio de la bodega y respiró hondo. Pensé que aquí terminaba, pero en realidad, aquí comencé de nuevo. Cuando salió, la oficial Lucía le entregó la pequeña caja que contenía el viejo candado. Mary lo tomó. Todavía era pesado, todavía estaba frío, pero ya no era aterrador como antes. Miró a Carlos, a Verónica, a Juana y a los demás. Voy a poner esto en el refugio, dijo. Isabel se sorprendió. ¿En el refugio? Sí, pero no como un recordatorio de lo que me hicieron, sino como un recordatorio de que, por muy pesado que sea un candado, un día también se puede abrir. Una semana después, el candado fue colocado en una pequeña vitrina de cristal en el refugio de Mary. Debajo, una inscripción decía: esto no es el símbolo del encierro, es el símbolo de una puerta abierta. En el aniversario de El Refugio de Mary, mucha gente asistió, mujeres a las que habían ayudado. Niños que una vez estuvieron en silencio pero que ahora jugaban en el patio. Voluntarios, maestros, policías y ciudadanos comunes. No hubo un banquete de lujo. Hubo estofado cocinado por Juana, pasteles hechos por el grupo de panadería y café de aquel mercado donde Mary tanto había ayudado de niña. Mary se paró frente a la gente. No tenía un discurso largo escrito. Simplemente miró los rostros en la sala. El de su madre, que sonreía. El de su hermano, que la miraba con un orgullo silencioso. El de Isabel, que sostenía la lista de las personas apoyadas.
El de Juana, que todavía andaba de un lado a otro en la cocina, aunque ya le habían pedido que se sentara. El del doctor Campos, que estaba hablando con una mujer. Y el de Esther, que esta vez no estaba grabando con su cámara porque simplemente quería ser parte del momento. Muchas gracias a todos. Cuando una vez me quitaron la voz, pensé que nunca la recuperaría. Pero aprendí que si usas tu voz para la verdad, no solo regresa, sino que se fortalece, y a veces, sirve de fe para que las voces de otros también sean escuchadas. Miró la vitrina de cristal donde estaba el viejo candado. No puedo cambiar lo que me pasó, pero puedo asegurarme de que no sea el último capítulo de mi vida. Después del programa, se sentó frente al refugio bajo la luz del atardecer. Carlos se le acercó y le entregó una bolsa de papel con un pastel de 3 leches. Mari se rió. Carlos. Todavía con la tradición de la familia Vargas. Por supuesto, respondió Carlos. Mari sacó uno y miró a su alrededor. En el patio, los niños reían. En la cocina, las mujeres se enseñaban unas a otras cómo empacar los productos para el mercado. En la puerta, una nueva mujer preocupada llegaba, a quien Isabel recibió de inmediato con un vaso de agua y una silla. El mundo no era perfecto, no todas las luchas habían terminado. Pero en ese momento, Mari supo que cada herida había tenido un propósito, porque con esas piedras construyó un refugio para otros. Una vez la encerraron para que se quedara en silencio. Hoy, ella era quien abría las puertas a los demás. Y por primera vez en mucho tiempo, ya no buscaba la vida que le habían robado, porque se había construido una nueva.